Buenos días, Dios bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Y será a través del tema, la ignorancia nos mantiene cautivos. La palabra de Dios que vamos a leer está en Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Dice aquí en el nombre de Jesús la palabra. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, amados hermanos que escuchan, amigos que escuchan esta palabra en esta hora y que ven este video. La ignorancia nos mantiene cautivos. Aquí el apóstol Pablo habla claramente de ese perdón de pecados que realizó Dios a través de la persona de Jesucristo para todos aquellos que hemos aceptado ese perdón. Dice la palabra de Dios que había un decreto en contra de nosotros, ese decreto de muerte, ese decreto de destrucción, ese decreto de perdición eterna que se había emitido, ¿verdad?, de parte de Satanás. Ese decreto que existía en el mundo espiritual de muerte por causa del pecado de la humanidad. Dice la palabra del Señor que fue quitado de medio de nosotros. Dice aquí el apóstol en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando desconocemos la palabra, cuando desconocemos la gracia, cuando desconocemos el poder de Dios para salvar, para perdonar, para limpiar, para transformar, para levantar al que ha caído, cuando desconocemos esto, cuando ignoramos esta gran verdad de lo que realizó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros y para nosotros, para bendición de todo aquel ser humano que se acerca a Dios por medio de él, entonces somos nosotros cautivos del pecado, cautivos del temor, cautivos de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no podremos salir nosotros de ese pecado, de esa cautividad pecaminosa, si no conocemos que ya se pagó un precio por nosotros, si no conocemos que ya Jesús o Dios deshizo por medio de Jesús el acta de los decretos que nos era contraria. Aquella acusación que existía en contra nuestra fue deshecha por el poder del Espíritu de Dios a través de la persona de Jesús. Claro, esto es claramente para los que han sido sepultados juntamente con Cristo, los que han sido crucificados con el Señor Jesucristo, los que se han negado a sí mismos para vivir una vida para Dios. Y no estoy hablando de religión, amados amigos, estoy hablando de gente que renunció a sí mismo para vivir una vida para Cristo, de gente que aceptó a Jesús como Señor y Salvador y que ahora vive una vida dedicada al Evangelio, una vida dedicada a la predicación del Evangelio, a la enseñanza del Evangelio, a la modelación del Evangelio con su propia vida. Recordemos que Oseas también dice claramente que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. He hablado en otras ocasiones que ese conocimiento no es un conocimiento banal, sino un conocimiento de revelación, un rema de Dios que se reveló desde el cielo para la iglesia, para el pueblo de Dios, y que muchos en el pueblo perecieron porque les faltó esa revelación del Cristo, les faltó esa revelación del Mesías, les faltó esa revelación de los tiempos. Bendito sea el Señor. El mismo Dios dice que mi pueblo no supo entender el tiempo de su visitación. Entonces todo esto es por la ignorancia de los tiempos, la ignorancia de la palabra, la ignorancia del conocimiento de la revelación de Cristo para la iglesia y para este tiempo posterior en el que estamos viviendo. Así que es tiempo de levantarnos y empezar a creer lo que Dios ha dicho de nosotros y no lo que el mundo dice o lo que los pronósticos humanos dicen, sino lo que Dios dice en su palabra. Mientras más conozcamos la palabra, mientras más revelación tengamos de la palabra del Señor y de los proyectos de Dios en nuestras vidas y de los propósitos de Dios para nosotros, mucho menos cautividad habrá en nuestras vidas, mucho menos oportunidad de hacernos cautivos tendrá el enemigo y sus ángeles demoníacos caídos. Dice claramente el verso 15 aquí que el Señor lo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ya no existe poder demoníaco que pueda atarnos si nosotros no se lo permitimos por medio de la ignorancia y por medio del pecado. No podrá atarnos, no podrá acusarnos delante del Señor, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Así que te dejo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, esperando que te levantes del cautiverio en el que has vivido y reconozca que Jesús ya pagó el precio por ti, que Él anuló el acta de los decretos que había en tu contra y ciertamente te limpió de todo pecado. Así que mantente limpio, mantente constante y firme en el camino que el Cristo, Dios Todopoderoso resucitado, te ha llamado a vivir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.